Jerusalén ha visto caer imperios. Sobrevivió a guerras, terremotos y siglos de destrucción. Pero lo que acaba de ocurrir no se parece a nada de su pasado. No fue un ataque, no fue una explosión y no vino de manos humanas. Todo comenzó bajo tierra, fuego emergiendo de piedras antiguas sin erupción, sin advertencia. Luego, el agua desapareció. Ríos que no se secaron, simplemente dejaron de estar. Después, la tierra empezó a moverse en silencio, sin derrumbes, como si algo despertara en lo profundo. Y entonces ocurrió lo impensable. Un rayo descendió del cielo y tocó directamente la cúpula dorada. Fuego sin lluvia, luz sin tormenta, y luego, nada. Tierra, agua, cielo y fuego reaccionando al mismo tiempo. No como caos, sino como señal. Las escrituras advirtieron que llegaría una temporada en la que la creación hablaría antes del desenlace final. La pregunta ya no es si esto significa algo. La pregunta es, ¿qué está anunciando Jerusalén al mundo? En una zona de roca antigua considerada durante milenios como estable e inmutable, surgió fuego sin explosión, sin advertencia previa y sin el más mínimo indicio de actividad volcánica. No hubo flujo de lava derretida. No hubo acumulación sísmica, no hubo ruptura violenta que anunciara su llegada. En su lugar, una abertura precisa en el suelo comenzó a liberar una llama constante, como si la tierra misma hubiera elegido ese momento exacto para hablar. El fuego no se comportó como un accidente fortuito. No buscó combustible para alimentarse. No se doblegó ante el viento que soplaba. Mantuvo su intensidad con una consistencia antinatural, sosteniéndose como si fuera alimentado desde muy por debajo de la superficie terrestre. Cuando cayó la noche, el resplandor se intensificó de manera inquietante. Muros centenarios quedaron bañados en una luz naranja temblorosa, y la piedra parecía moverse sin moverse realmente, formando siluetas cambiantes que perturbaron profundamente a quienes las observaban. Desde ciertos ángulos específicos, la roca iluminada se asemejaba a una boca gigantesca que se abría en la tierra, amplia, paciente y brillando desde su interior. Los testigos reportaron una pesadez inexplicable en el pecho que no podía ser explicada únicamente por el calor, un endurecimiento del aire, una sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era inerte, sino consciente y alerta. Muchos dijeron que se sentía como si la tierra misma hubiera despertado de un sueño milenario. Lo que más perturbó a los observadores no fue solamente lo que apareció, sino lo que no apareció. No hubo temblores previos que precedieran el evento, no hubo desplazamiento geológico que lo justificara. Ninguna actividad humana era capaz de producir una llama tan precisa y sostenida. El fuego no parpadeaba como lo haría una hoguera expuesta al aire libre. Permanecía constante, invariable a través del tiempo. A medida que los minutos se estiraban convirtiéndose en horas, la tierra parecía encerrada en un nuevo estado, negándose a regresar al silencio. Un lenguaje antiguo comenzó a resurgir en las conversaciones. Palabras que alguna vez se leyeron como metáforas de repente se sintieron literales y tangibles. La tierra abrió su boca como está escrito en Números 16:32. Los cimientos quedaron al descubierto como describe el Salmo 18:15. Para muchos creyentes, estos versículos ya no sonaban distantes ni simbólicos. Se sentían descriptivos, como si estuvieran narrando lo que sus propios ojos presenciaban. La ausencia de violencia hizo el momento más pesado, no más ligero. El fuego que destruye puede ser explicado y descartado con facilidad. El fuego que surge con calma exige atención inmediata. Entre aquellos que lo presenciaron, una conclusión compartida tomó forma sin necesidad de ser pronunciada. Esto no se sintió como un incidente aislado. Se sintió como una apertura, como una advertencia en lugar de un final, como una señal de que algo oculto estaba siendo revelado. No a través del caos, sino mediante la contención. Las escrituras enseñan repetidamente que antes del juicio viene la exposición y antes del final llega un llamado a despertar. Si el fin está cerca, entonces quizás este fuego no tiene la intención de aterrorizar, sino de advertir. Si este relato despertó inquietud o reconocimiento en tu espíritu, comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cuando la tierra habla sin violencia, puede estar recordándonos que el tiempo es más corto de lo que pensamos.
Bajo las calles empedradas y las piedras sagradas de Jerusalén, una tensión más profunda siempre ha existido. La ciudad se asienta directamente sobre el valle del Rif del Jordán, uno de los sistemas de fallas tectónicas más grandes del planeta Tierra, extendiéndose desde África Oriental, atravesando todo el Medio Oriente. Esto no es simbolismo poético ni metáfora religiosa. Es realidad física documentada. El suelo debajo de Jerusalén está moldeado por presión constante, estrés acumulado y movimiento a largo plazo que nunca descansa verdaderamente. Durante generaciones enteras, esta inestabilidad permaneció mayormente invisible, absorbida silenciosamente por la Tierra. Pero las condiciones recientes han traído esa tensión nuevamente al foco de atención. Las inundaciones en una región así nunca son solamente sobre agua cayendo del cielo. El suelo saturado interactúa con cavidades subterráneas, líneas de falla y estrés almacenado durante largo tiempo de maneras que debilitan lo que antes se mantenía firme. El agua se desplaza a través de roca fracturada y capas antiguas, aflojando cimientos que dependen del equilibrio más que de la fuerza bruta. La historia ofrece un recordatorio aleccionador que no podemos ignorar. En el año 749 después de Cristo, un terremoto masivo golpeó esta misma región, destruyendo grandes porciones de Jerusalén y las ciudades circundantes. Paisajes enteros fueron remodelados en cuestión de minutos. Lo que había parecido permanente demostró ser temporal. Los científicos de hoy hablan con cautela, pero con consistencia inquietante. La liberación sísmica aquí no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo lo hará. La presión tectónica se acumula lentamente y se libera de manera repentina e impredecible. Ningún instrumento puede predecir el momento exacto. Las inundaciones añaden riesgo al ablandar terreno ya estresado, acelerando la inestabilidad debajo de la superficie. Lo que inquieta a los observadores ahora no es el pánico sobre un terremoto inminente, sino la convergencia de condiciones que están apareciendo juntas. Lluvias intensas, vías fluviales que retroceden, suelo debilitado y líneas de falla conocidas están manifestándose simultáneamente, comprimiendo el tiempo y amplificando las consecuencias potenciales. Las escrituras han descrito durante mucho tiempo momentos como este con claridad sorprendente. Los cimientos de las montañas temblaron, se estremecieron porque Él estaba enojado, declara el Salmo 18:7. La Biblia no retrata la tierra como neutral durante momentos de advertencia divina. El suelo que tiembla no es caos aleatorio, es señal deliberada. Un recordatorio de que aquello en lo que los humanos confían como sólido nunca es lo definitivo ni lo último. La estabilidad de Jerusalén siempre ha sido condicional, no garantizada por la piedra, sino sostenida por misericordia divina. Muchos creyentes que viven en la ciudad describen una inquietud creciente. No miedo irracional, sino conciencia aguda. Una sensación de que algo debajo de la vida cotidiana está cambiando, incluso cuando nada visible colapsa todavía. Cuando la tierra misma carga tensión acumulada, obliga a enfrentar una pregunta que las escrituras plantean repetidamente. ¿Dónde se encuentra la verdadera seguridad? Si el fin está cerca, quizás esta presión no tiene la intención de destruir, sino de exponer la confianza mal ubicada. La ciudad permanece en pie por ahora. Las calles se secan. La vida continúa su curso diario. Pero el suelo debajo de Jerusalén permanece moldeado por tensión constante, esperando su liberación inevitable. ¿Qué tan preparados están aquellos que viven sobre tierra que nunca ha sido tan estable como aparentaba ser? Continuaremos observando estas señales con mucho cuidado, porque cuando los cimientos comienzan a tensarse, la advertencia ya ha comenzado. Dentro de un lapso de tiempo notablemente corto, las vías fluviales alrededor de Jerusalén comenzaron a retroceder a un ritmo que desafiaba toda explicación natural. Canales que habían fluido de manera constante solo días antes se adelgazaron, se fracturaron y luego expusieron sus lechos casi de la noche a la mañana. Esto no fue el desvanecimiento lento del agua bajo el calor extremo o la sequía prolongada. Fue retiro deliberado. Piedras que antes permanecían ocultas bajo la superficie quedaron expuestas bajo el sol abrasador. Los peces quedaron varados en charcos cada vez más pequeños, moviéndose desesperadamente mientras su entorno desaparecía a su alrededor. La tierra no se secó gradualmente, se vació por completo.
Los observadores describieron el momento con confusión y desasosiego profundo. No hubo transición gradual, no hubo periodo de advertencia que permitiera tiempo para adaptarse a lo que venía. Lo que debería haberse desarrollado durante meses, incluso años enteros, ocurrió en cuestión de horas. El suelo a lo largo de las riberas de los ríos se agrietó cuando la humedad subterránea cayó bruscamente, quitando la estabilidad de la superficie. Áreas dependientes de estas fuentes de agua quedaron expuestas sin preparación ni explicación satisfactoria. La vida se ajustó no lentamente, sino abruptamente, como si una fuerza sustentadora hubiera sido removida de manera repentina. Los científicos intentaron reconciliar la velocidad de la pérdida con modelos conocidos de evaporación y sequía. Su lenguaje permaneció cuidadoso, pero la conclusión resultó inquietante. La tasa de retiro no se alineaba con los ciclos naturales conocidos. La evaporación deja rastros medibles, la sequía deja patrones identificables. Esto dejó ausencia pura. Algo fundamental había cambiado y ningún mecanismo claro podía explicarlo completamente. En las Escrituras, el agua no es solamente un recurso natural, es señal de provisión divina, vida sostenida y restricción establecida. Su ausencia repentina tiene peso espiritual. Amós 8:11 habla de una hambruna que llega rápidamente, no de pan ni de agua solamente, sino de escuchar la palabra del Señor. La ausencia en la Biblia rara vez es gradual, llega de repente, dejando a las personas buscando aquello que alguna vez las sostuvo. Para muchos creyentes que presenciaban estos eventos, el retiro del agua se sintió menos como fluctuación climática y más como advertencia divina. Esta sensación se profundizó cuando las consecuencias siguieron rápidamente. Con las vías fluviales disminuidas y la vegetación ya estresada, el fuego pronto encontró oportunidad perfecta. Lo que el agua alguna vez restringió, la llama ahora explotó sin misericordia. La secuencia inquietó a los observadores porque se sintió ordenada y deliberada. Primero el retiro, luego la exposición, después la presión. Las Escrituras siguen repetidamente este patrón exacto. La provisión es removida antes de que comience la purificación. El silencio precede la corrección divina. Aquellos que vivían cerca de estos ríos hablaban de un miedo silencioso, no pánico descontrolado, sino reconocimiento profundo. Un sentimiento de que algo ya no se comportaba como debería. Cuando el agua se retira, en lugar de desvanecerse lentamente, desafía las suposiciones de permanencia que damos por sentadas. Si el fin está cerca, quizás esta ausencia no es castigo inmediato, sino instrucción amorosa, un recordatorio de que la dependencia se ha desplazado demasiado lejos de su fuente original. Los ríos pueden regresar eventualmente, los estanques pueden volver a llenarse, pero la pregunta permanece más pesada que el evento mismo. ¿Por qué el agua se fue tan repentinamente? ¿Y qué se les está pidiendo a aquellos que lo notaron? Quédate conmigo, porque cuando la ausencia habla con esta claridad, no está destinada a ser ignorada. En las primeras horas de un día reciente, un muro masivo de polvo suspendido en el aire irrumpió en Jerusalén con velocidad antinatural, avanzando no como una tormenta que pasa de largo, sino como una cortina siendo cerrada deliberadamente. Las calles, los edificios y los puntos de referencia familiares no colapsaron ni ardieron, desaparecieron detrás de tierra suspendida en el aire. Esto no fueron escombros cayendo desde la destrucción, fue el aire mismo volviéndose sólido, tragándose la distancia y la dirección en cuestión de momentos. La luz del día cambió rápida e inquietantemente. Lo que comenzó como luz normal se atenuó hacia un amarillo enfermizo. Luego se hundió en una penumbra naranja pesada que se sentía artificial, como si el sol estuviera brillando a través de capas de vidrio manchado en lugar de cielo abierto. La visibilidad cayó hacia cero absoluto. Las formas se disolvieron en siluetas borrosas. El horizonte desapareció por completo. La ciudad no fue quebrantada, fue ocultada de la vista. El sonido se comportó de manera extraña y perturbadora. Las voces se aplanaron, perdiendo resonancia. Los pasos perdieron impacto. Incluso los movimientos ruidosos se sintieron amortiguados, como si fueran presionados hacia abajo por peso en lugar de viento. El polvo no pasó corriendo y siguió su camino. Presionaba constantemente a nivel del suelo, llenando calles y callejones con una fuerza constante que hacía que el aire se sintiera espeso y resistente. El polvo penetró hogares sellados, ventilaciones y vehículos, invadiendo espacios interiores que habían sido cerrados momentos antes.
Los motores se detuvieron cuando los filtros de aire se obstruyeron. El tráfico se congeló donde estaba. Jerusalén no estalló en caos desenfrenado. Se desaceleró hasta la quietud total. Aquellos, atrapados dentro del velo, describieron una sensación creciente de inquietud que iba más allá del miedo simple. No fue el peligro solo lo que los perturbó, sino el sentimiento de ser removidos de la vista, como si la ciudad hubiera sido colocada detrás de una barrera en lugar de ser atacada directamente. Muchos dijeron que se sintió intencional, como ocultamiento en lugar de destrucción, una pausa impuesta en lugar de un final entregado. Las escrituras hablan de momentos como este, con peso profundo. Joel 2:2 describe un día de oscuridad y penumbra, una nube espesa y pesada, no como exageración poética, sino como señal de que algo fundamental ha cambiado. Isaías 29:4 habla de voces traídas a lo bajo y polvo elevándose, una imagen de humillación antes de la revelación final. En estos pasajes bíblicos, la oscuridad no siempre significa juicio inmediato. A veces significa separación temporal. A veces significa exposición a través del ocultamiento. Para los creyentes, la pregunta se movió rápidamente más allá del clima. ¿Por qué ocultar la ciudad en lugar de destruirla? ¿Por qué borrar su contorno sin tocar su piedra sagrada? La Biblia muestra repetidamente que Dios retira la claridad antes de revelar la verdad, silencio antes de corrección, oscuridad antes de luz final. Si el fin está cerca, quizás este velo no tiene la intención de aterrorizar, sino de advertir, de recordar que la visibilidad no es seguridad y que la presencia puede ser retirada antes de que llegue la rendición de cuentas. Permanece conmigo, porque cuando una ciudad es ocultada en lugar de destrozada, el mensaje puede estar más cerca de lo que imaginamos. Durante una noche reciente, mientras Jerusalén atravesaba lo que debería haber sido un tramo ordinario de oscuridad, un rayo descendió y golpeó la cúpula de la roca, encendiendo el cielo en un momento donde el fuego encontró el oro sagrado. El destello fue agudo e inconfundible. Múltiples cámaras posicionadas en diferentes partes de la ciudad capturaron el mismo impacto desde ángulos distintos, eliminando toda duda de que esto fuera un truco de perspectiva o una grabación distorsionada aislada. Lo que siguió inquietó a los observadores más que el impacto mismo. La cúpula no fue destruida. No hubo fuego propagándose, no hubo colapso estructural, no hubo reacción en cadena de daño. La llama tocó, iluminó y luego se retiró deliberadamente. La estructura permaneció en pie, sin cambios en su forma física, pero alterada en su significado espiritual. La contención del momento pesó más que la destrucción hubiera pesado. Lo que intensificó la inquietud fue lo que no acompañó al rayo. No hubo lluvia, no hubo frente de tormenta pasando, no hubo liberación de tensión en el aire circundante. El fuego llegó solo. En términos naturales, el rayo generalmente se empareja con lluvia, truenos y descarga atmosférica. Aquí, llegó aislado, como si estuviera separado de su contexto normal. El fuego sin lluvia ha sido entendido durante mucho tiempo, tanto histórica como espiritualmente, como señal en lugar de solución. Los científicos se movieron rápidamente para explicar el mecanismo físico. El rayo busca superficies conductoras. Las estructuras elevadas atraen impactos. Estas explicaciones son válidas y medibles científicamente. Sin embargo, incluso entre los expertos, la explicación se detuvo en el cómo, no en el por qué. La ciencia describió el evento, pero no pudo abordar su momento preciso, su ubicación específica o su colocación dentro de una secuencia creciente de señales inusuales. El impacto no se dispersó por todo el horizonte. No saltó entre estructuras cercanas. Encontró la cúpula directamente. En las escrituras, el fuego que desciende desde arriba nunca es neutral. En 1 de Reyes 18:38, el fuego cayó del cielo para llamar la atención. No para destruir indiscriminadamente, sino para revelar autoridad y verdad. El fuego en la Biblia a menudo marca momentos de confrontación, purificación o advertencia solemne. Expone en lugar de consumir, interrumpe en lugar de concluir. Para muchos creyentes observando esa noche, un miedo silencioso se instaló. No pánico, sino reconocimiento profundo.
Jerusalén no es una ciudad ordinaria, y la cúpula de la roca no es una estructura ordinaria. Se encuentra en el centro de siglos de profecía, conflicto y expectativa escatológica. Cuando el fuego desciende precisamente allí y se retira sin destrucción, el simbolismo se vuelve difícil de descartar. El fuego que toca y retrocede deja una pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué el impacto fue contenido en lugar de consumidor? Permanece conmigo mientras continuamos observando cuidadosamente y escuchando de cerca para entender lo que Dios puede estar diciendo a través de estas señales. Durante un periodo reciente, mientras Jerusalén atravesaba lo que debería haber sido un tramo ordinario de clima, el cielo cambió abruptamente. Nubes negras se sellaron sobre la ciudad con velocidad inusual, no rodando gradualmente, sino cerrándose como si fueran jaladas con fuerza. La atmósfera se sintió comprimida, pesada, como si el aire mismo hubiera sido presionado hacia abajo con intención. Los testigos describieron el momento no como la llegada de una tormenta típica, sino como la pérdida de cielo abierto. Los vientos surgieron a continuación, violentos y enfocados, corriendo a través de antiguos corredores de piedra, donde el sonido y la presión se intensificaron dramáticamente. Las ráfagas se canalizaron entre muros que habían permanecido durante siglos, amplificando el ruido en rugidos profundos y perturbadores. El viento no se dispersó libremente por el aire. Presionó, rebotó y regresó, creando la sensación de contención en lugar de paso libre. Casi de inmediato, la lluvia siguió, no como una caída constante, sino como liberación repentina e intensa. Los sistemas de drenaje fueron abrumados en cuestión de minutos. Las carreteras se transformaron en corrientes descontroladas, arrastrando escombros, fragmentos y objetos destinados a permanecer anclados. Los cambios de presión se volvieron visibles y tangibles. Las ventanas se hicieron añicos no solo por impacto directo, sino por tensión acumulada. Objetos destinados a permanecer en interiores se volvieron aéreos sin patrón predecible, levantados y lanzados como si las reglas usuales de peso y refugio hubieran sido suspendidas temporalmente. Los vehículos se detuvieron. El movimiento se ralentizó dramáticamente. La ciudad no se sintió asaltada desde afuera, se sintió sellada, cerrada desde arriba con propósito. Lo que perturbó a muchos observadores fue el carácter distintivo de la tormenta. Esta no se comportó como clima que llega y sigue su camino naturalmente. Se quedó instalada, presionó hacia abajo y hacia adentro con persistencia. La experiencia se sintió menos como exposición y más como confinamiento deliberado. Las personas describieron una sensación creciente de que las rutas de escape se habían estrechado, de que la ciudad estaba siendo mantenida en su lugar en lugar de ser barrida por corrientes. Las escrituras ofrecen lenguaje preciso para tormentas de esta naturaleza. Nahum 1:3 describe el camino del Señor en el torbellino y la tormenta, no como caos aleatorio, sino como sendero divino. Job 38:9 habla de nubes como vestimentas que cubren en lugar de dispersarse. En la Biblia, las tormentas a menudo no representan aleatoriedad. Marcan momentos de límite establecido, momentos cuando el movimiento es restringido para que la atención pueda ser dirigida correctamente. Para los creyentes, la inquietud creció no solo del daño material, sino del momento preciso y la contención evidente. La tormenta no destruyó la ciudad por completo, la confinó deliberadamente. Presionó la vida hacia adentro, forzando quietud y conciencia aguda. En el patrón bíblico, el confinamiento a menudo precede la revelación divina. El arca fue sellada antes de la liberación. La oscuridad cayó antes del amanecer. El silencio llegó antes del mandato. Si el fin está cerca, entonces tormentas como esta pueden no ser castigo, sino advertencia amorosa. Un recordatorio de que cuando Dios restringe el movimiento, a menudo es para restringir la distracción que nos aleja de Él. Cuando las nubes finalmente se levantaron y las aguas retrocedieron, Jerusalén permaneció en pie, pero alterada profundamente. La sensación de confinamiento persistió más tiempo que la lluvia misma. La pregunta, ¿no se desvaneció con la tormenta? ¿Qué estaba siendo contenido y por cuánto tiempo más? Quédate conmigo porque cuando las tormentas confinan en lugar de pasar, el mensaje puede ya estar presionando sobre nosotros con urgencia. En Jerusalén, un temblor contenido pero inconfundible se movió debajo de la ciudad. No fue violento ni destructivo.
No hubo rugido ensordecedor, no hubo ruptura visible, no hubo muros colapsando ni torres cayendo. Sin embargo, fue sentido casi simultáneamente a través de múltiples distritos. Una sensación compartida que se propagó más rápido que cualquier explicación posible. Los objetos temblaron ligeramente. Los estantes se sacudieron. Las estructuras parecieron suspirar en lugar de agrietarse. El movimiento se detuvo en toda la ciudad. No por pánico descontrolado, sino por reconocimiento de que algo estaba mal. Lo que inquietó a los residentes fue el carácter distintivo del movimiento. Este no fue el sacudón agudo que las personas asocian con terremotos típicos. Fue más suave, más profundo, como si el suelo mismo estuviera cambiando de posición en lugar de quebrarse. El temblor causó poco daño medible, pero alteró la percepción inmediatamente. Las personas describieron una sensación de que la ciudad se había movido, aunque nada parecía haber cambiado físicamente. Las calles se veían iguales, los edificios permanecían firmes, pero la confianza en lo que yacía debajo de ellos se debilitó silenciosamente. Los funcionarios ofrecieron tranquilidad, señalando la falta de impacto visible. Los instrumentos registraron perturbación mínima. Según los estándares técnicos, apenas calificaba como un evento significativo. Pero para aquellos que lo sintieron, la experiencia tuvo peso espiritual. La ausencia de destrucción no trajo consuelo. Levantó preguntas incómodas. ¿Por qué moverse en absoluto si no era para romper? ¿Por qué sacudir sin fuerza destructiva? Las escrituras hablan directamente a este tipo de momento profético. El Salmo 82:5 declara: los cimientos de la tierra son sacudidos. El versículo no describe caos, sino exposición deliberada. En la Biblia, el sacudimiento a menudo no viene para destruir inmediatamente, sino para desestabilizar la falsa seguridad. Dios no siempre se anuncia a través de violencia abrumadora. A veces se mueve silenciosamente, para que el mensaje no pueda ser descartado como miedo solo. Lo que siguió profundizó la inquietud significativamente. Casi inmediatamente después del temblor, el cielo respondió con señales. Cambios sutiles en la luz y la atmósfera atrajeron las miradas hacia arriba, vinculando tierra y cielo en una secuencia que se sintió deliberada y orquestada. En las escrituras, tierra y cielo a menudo se responden mutuamente durante momentos de advertencia divina. Cuando los cimientos se desplazan abajo, aparecen señales arriba. El orden importa profundamente para los creyentes. El silencio del temblor se sintió más problemático que el ruido hubiera sido. Los desastres ruidosos pueden ser explicados como accidentes naturales. Los silenciosos persisten en la memoria. Obligan a la reflexión profunda. Si el fin está cerca, entonces quizás este movimiento no tenía la intención de dañar, sino de despertar. Un recordatorio de que la estabilidad es condicional y que lo que se siente permanente puede ya estar cambiando bajo nuestros pies. La Biblia muestra repetidamente que Dios sacude lo que puede ser sacudido para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Un temblor silencioso encaja perfectamente en ese patrón establecido. Elimina la complacencia sin dejar ruinas. Invita al arrepentimiento sin espectáculo dramático. Plantea una pregunta en lugar de emitir un veredicto final. Jerusalén ha conocido terremotos violentos antes en su historia. Este fue diferente. Pasó rápidamente, dejando la ciudad intacta pero cambiada espiritualmente. El suelo volvió a la quietud, pero la certeza no regresó. La pregunta ahora cuelga silenciosamente debajo de la vida diaria. ¿Por qué el suelo se movió sin violencia? ¿Y qué se suponía que debíamos notar? Permanece conmigo. Porque cuando la tierra se mueve silenciosamente, la advertencia puede estar más cerca de lo que esperamos. Mientras el cielo sobre Jerusalén parecía tranquilo y sin cambios, destellos azules blancos aparecieron repentinamente en lo alto. No hubo acumulación gradual, no hubo tormenta acercándose, no hubo nubes oscuras reuniéndose para advertir lo que venía. La luz llegó sin preparación, cortando el cielo con claridad aguda, luego desvaneciéndose, solo para aparecer nuevamente en ciclos inexplicables. Lo que más inquietó a los testigos no fue el brillo mismo, sino el silencio que lo acompañaba. Los destellos no se ramificaron como rayos naturales, no produjeron truenos, ningún crujido, ningún eco.
ningún sonido rodante a través de las colinas circundantes. No hubo lluvia, no hubo cambio en el viento, no hubo tensión eléctrica perceptible en el aire. El cielo no se comportó como debería comportarse naturalmente. Los observadores describieron el resplandor como elevándose hacia arriba en lugar de descender, como si la luz estuviera emergiendo desde la ciudad misma y levantándose hacia los cielos, invirtiendo el orden natural que las personas esperan presenciar. Después de que cesaron los destellos, una quietud antinatural se instaló sobre la ciudad entera. El sonido pareció apagado. El movimiento se ralentizó notablemente. Las personas se quedaron mirando hacia arriba, luego hacia abajo, inseguras de dónde pertenecía su atención. El suelo había cambiado recientemente. El cielo ahora respondía con su propia señal. La secuencia se sintió intencional y coordinada. Tierra abajo, luz arriba. Silencio entre ambas. Los funcionarios y especialistas buscaron explicaciones racionales. Se consideraron fenómenos atmosféricos. Se mencionaron anomalías eléctricas. Sin embargo, ninguna explicó completamente la ausencia de sonido, la dirección de la luz o el momento preciso dentro de un patrón ya en desarrollo. Los rayos sin truenos son raros en la naturaleza. La luz sin descarga es aún más rara. Aún así, la falta de cualquier tormenta acompañante dejó el evento suspendido entre explicación científica y significado espiritual. Las Escrituras ofrecen un marco para momentos como este. En Éxodo 19:16, la luz aparece en la montaña sin causa humana, acompañada de temor y temblor, marcando la cercanía de la presencia de Dios. Lucas 21:11 habla de espectáculos temibles y grandes señales del cielo que aparecen antes de tiempos de agitación. Estos pasajes no describen comodidad ni tranquilidad, describen atención siendo demandada con urgencia. Para los creyentes que observaban el cielo esa noche, la inquietud no provino del peligro inmediato, sino del reconocimiento profundo. La luz que habla sin sonido obliga a escuchar hacia adentro. En la Biblia, el silencio a menudo acompaña la comunicación divina más importante. Dios no siempre se escucha en el trueno. A veces habla a través de luz que interrumpe sin explicación, dejando que la conciencia responda. Si el fin está cerca, entonces señales como esta pueden no ser advertencias de destrucción, sino invitaciones al discernimiento espiritual. Cuando se elimina el sonido, se eliminan las excusas con él. No hay nada que culpar al caos o al ruido externo. Solo la señal permanece clara. La ciudad volvió a sus rutinas después de que los destellos se desvanecieron, pero la memoria persistió con fuerza. Muchos no pudieron sacudirse el sentimiento de que algo había sido dicho sin palabras audibles. La pregunta permanece suspendida sobre Jerusalén, más pesada que la luz misma. Cuando la luz aparece sin sonido, ¿quién está hablando? Quédate conmigo. Porque cuando el cielo responde sin voz audible, el mensaje puede ya estar perfectamente claro. Tomados uno por uno, cada evento podría ser explicado, retrasado o silenciosamente ignorado por aquellos que no quieren ver. Pero juntos, las señales que se despliegan sobre Jerusalén forman un patrón que resiste el descarte. El fuego se elevó desde suelo antiguo sin violencia. Los ríos se retiraron en lugar de desvanecerse gradualmente. El polvo ocultó la ciudad sin destruirla. Las tormentas presionaron hacia adentro en lugar de pasar. La tierra tembló silenciosamente y el cielo respondió con luz que habló sin sonido. Tierra abajo y cielo arriba respondieron en secuencia perfecta, contención tras contención, señal tras señal acumulándose. Las Escrituras han preparado durante mucho tiempo el lenguaje para momentos como este que estamos presenciando. El Salmo 82:5 advierte que cuando los cimientos son sacudidos, el entendimiento falla. Joel habla de oscuridad y ocultamiento antes de la revelación final. Amós describe la ausencia llegando repentinamente sin previo aviso. Jesús mismo en Lucas 21 habló de espectáculos temibles y señales del cielo que preceden la agitación total. Estos pasajes no llaman al pánico irracional, llaman a la vigilancia espiritual constante. La Biblia nunca presenta tal convergencia como coincidencia, sino como comunicación divina deliberada. Lo que hace este momento tan inquietante no es la destrucción, sino el control evidente. Nada colapsó completamente.
Nada terminó abruptamente de forma definitiva. En cambio, la estabilidad fue cuestionada, la provisión fue retirada, la claridad fue reducida y la atención fue redirigida hacia lo esencial. En las Escrituras, Dios a menudo elimina la comodidad antes de revelar la verdad más profunda. Silencio antes de instrucción, sacudimiento antes de separación final. Si el fin está cerca, estas señales pueden no anunciar el fin mismo, sino la cercanía de la decisión que cada alma debe tomar. Jerusalén ha sido sacudida antes por guerra y conquista a lo largo de milenios. Lo que se está desplegando ahora se siente diferente y más profundo. Se asemeja a preparación y exposición en lugar de colapso total. Cosas enterradas durante mucho tiempo están saliendo a la superficie. Cosas asumidas como estables están demostrando ser condicionales. La creación misma parece estar participando en el mensaje divino. La pregunta entonces no es si las fechas pueden ser establecidas o las conclusiones forzadas prematuramente. La Biblia advierte contra eso con claridad. La pregunta es si los corazones están despiertos mientras todavía hay tiempo para escuchar y responder. Cuando las señales convergen a través de tierra, cielo, agua e historia profética, el mensaje rara vez es sutil ni ambiguo. Gracias por permanecer con nosotros a través de este examen cuidadoso de los eventos. Gracias por observar, reflexionar y participar con pensamiento crítico. Si estas señales despertaron reconocimiento o preocupación en tu espíritu, comparte tus pensamientos en los comentarios y permanece como parte de esta conversación vital. Una mujer de Michigan capturó un vistazo de la obra de Dios en una fotografía asombrosa que más tarde publicó en línea para que el mundo la viera. Observémosla más de cerca con atención. Puedes ver las nubes uniéndose para formar una cruz perfecta mientras el sol se eleva desde atrás, iluminándola con resplandor dorado. Algo extraño está sucediendo en los cielos sobre Jerusalén que no puede ser ignorado. Luces misteriosas, sonidos como trompetas celestiales y cruces brillantes han aparecido sobre la ciudad santa, todo presenciado por miles de personas. Algunos dicen que han visto una figura radiante descendiendo desde las nubes, rodeada de seres angelicales resplandecientes. Otros reportan haber escuchado sonidos que parecen provenir del cielo mismo, resonando en sus almas. Al principio parecían eventos aislados sin conexión aparente, pero ahora está sucediendo con más frecuencia, con más claridad y con más poder cada vez. ¿Podría esto ser una señal de Dios? La Biblia habla de un tiempo cuando los cielos declararán su regreso, cuando aparecerán señales para que todo el mundo las vea sin excepción. ¿Qué está sucediendo en Jerusalén? Para muchos observadores, el sitio se siente inconfundiblemente divino en su naturaleza. Estos no son eventos climáticos aleatorios, ni trucos de luz explicables por la ciencia. Aparecen deliberados, poderosos y llenos de significado profético. Algunos los llaman señales celestiales enviadas para despertar a un mundo dormido espiritualmente. Otros son más cautelosos, advirtiendo que no todo lo brillante en el cielo proviene de Dios necesariamente. Aún así, algo acerca de estas apariciones se siente diferente de cualquier fenómeno natural. Coinciden exactamente con lo que la Biblia dijo que sucedería en los últimos tiempos. Señales en el cielo, luz desde el cielo, y momentos que sacuden el corazón humano hasta sus cimientos. ¿Podría esto ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginamos? Pero eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Poco después de que aparecieran las cruces celestiales, un nuevo fenómeno se desplegó sobre el Monte de los Olivos, que dejó incluso a los testigos más escépticos sin palabras y conmocionados. Un rayo de luz brillante e inquebrantable atravesó las nubes y bañó una ladera distante en un resplandor celestial sobrenatural. Y luego, dentro de la luz misma, una figura comenzó a tomar forma visible. Se cernía en silencio, suspendida en el aire sin apoyo físico, ni subiendo ni descendiendo. Su silueta era inconfundible para aquellos familiarizados con las Escrituras. Un hombre vestido de blanco radiante, resplandeciente desde adentro, con brazos extendidos y una presencia que despertó algo sagrado en cada persona que lo vio. Rodeando esta figura había innumerables seres brillantes de naturaleza angelical, con alas extendidas en perfecta quietud, vestidos con túnicas que brillaban como fuego plateado puro. Algunos lo describieron como una escena directamente del libro de Apocalipsis, una visión del cielo atravesando hacia la tierra física.
Mientras la figura se cernía cerca del Monte de los Olivos, una paloma blanca emergió del cielo y se posó suavemente sobre su hombro, causando que muchos cayeran de rodillas en lágrimas, abrumados por lo que estaban presenciando con sus propios ojos. Se está volviendo cada vez más difícil negar que algo más allá del entendimiento humano se está desplegando sobre Jerusalén ante nuestros ojos. Entre los momentos más notables presenciados por miles está la aparición de lo que muchos creen que es un ángel real y verdadero. No en un sueño, no en una visión privada, sino a plena vista de todos. Y en ese momento preciso, muchos sintieron la misma verdad innegable. Dios todavía está aquí presente con su pueblo. Como si el Creador del cielo y la tierra estuviera recordando a su pueblo que no ha olvidado a Jerusalén, que todavía está observando con cuidado. Y esta no es la primera vez en la historia que Dios interviene de esta manera. Los milagros de la Guerra de los 6 días de Israel permanecen como testimonio. El Salmo 121:4 declara: «Ciertamente, el que vela por Israel no se adormecerá ni dormirá jamás. El ángel que protege a Israel siempre estará allí presente, siempre despierto y listo para proteger a Israel de sus enemigos». Por eso los milagros de Dios para Israel no se detuvieron en tiempos antiguos. Donde Él no está presente físicamente, todavía muestra su fuerza y poder a través del arcángel designado. Regresemos al 5 de junio de 1967, que marcó el comienzo de la Guerra de los 6 días que cambió la historia. Durante ese tiempo crucial, Dios cumplió sus antiguas promesas a Israel, donde proclamó a Jerusalén como la ciudad donde he elegido poner mi nombre para siempre. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida bajo el control de Jordania tras la Guerra de Independencia de 1948. Los sitios más sagrados de Israel, el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo, estaban fuera del alcance de los judíos completamente. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén oriental, que se deterioró bajo su gobierno. Destruyeron todas las sinagogas excepto una en el barrio judío, junto con rollos de la Torá y libros sagrados. La libertad religiosa era inexistente bajo su dominio. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat no había cambiado sus nombres para sus propósitos políticos todavía. Jordania nunca consideró a Jerusalén como la capital palestina en ningún momento. Sin embargo, el prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión jordana de Jerusalén Oriental y Cisjordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, los enfrentamientos frecuentes contribuyeron a la acumulación de tensión que llevaría a la guerra. Entre ellos, Egipto, armado con armas soviéticas avanzadas, cerró el canal de Suez al transporte marítimo israelí. En 1959, Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo declarado de destruir a Israel por completo. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación total de Israel. Desde los altos del Golán, Siria bombardeó a civiles israelíes en la Galilea debajo sin piedad. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966 y 67 dramáticamente. Luego, en mayo de 1967, Egipto declaró la guerra a Israel oficialmente. Radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso y amenazante. La existencia de Israel ha continuado demasiado tiempo. Ha llegado la batalla en la que destruiremos a Israel por completo. Tales palabras amenazantes de Egipto, unidos por Siria, Jordania e Irak, y apoyados por Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán, pusieron a las fuerzas militares de la pequeña nación judía en alerta máxima. Las fuerzas de defensa de Israel también habían presenciado una acumulación formidable de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, representando una amenaza enorme y existencial. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40.000 ataúdes anticipando lo peor. Al darse cuenta de que serían enormemente superados en número en batalla, los israelíes pusieron en efecto una estrategia valiente y preventiva que dependía de la velocidad y el secreto absoluto.
Se llamó Operación Enfoque y cambiaría la historia. Los líderes militares de Israel determinaron que la única forma de derrotar a la vastamente superior fuerza aérea de Egipto, la más grande de todo el Medio Oriente, era hacer un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras todavía estaban en tierra esperando despegar. Sus pilotos se habían entrenado largo y duro para exactamente tal misión crítica, y el 5 de junio la pusieron en movimiento con precisión. La Operación Enfoque permanece como una de las campañas aéreas más exitosas en toda la historia militar documentada. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos, mientras perdía solo 46 de los suyos propios. Durante la breve guerra que cambió el mapa, Israel ganó los altos del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto, y Judea y Samaria, Cisjordania y la ciudad vieja de Jerusalén con sus sitios sagrados de la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño territorial en 6 días. Pero aquellos que lucharon en esa guerra están de acuerdo en que fue más que genio militar y valentía lo que llevó a la victoria asombrosa. También hubo numerosos milagros documentados. Casi todas las personas involucradas creyeron que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria contra todas las probabilidades. Si no, ¿cómo explicar que durante 3 horas completas los aviones de la Fuerza Aérea Israelí destruyeron aeronaves en una pista aérea egipcia tras otra? Y, sin embargo, los egipcios no transmitieron por radio con anticipación para informar a sus fuerzas sobre los inminentes ataques aéreos que se aproximaban. Wiedemann, quien más tarde sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente: el dedo de Dios estaba presente. Muchos testigos presenciales relataron que aviones viejos que habían estado plagados de problemas mecánicos se comportaron sorprendentemente bien ese día crucial. Miembros del escuadrón que volaron los antiguos bombarderos BAR dijeron que el 5 de junio las aeronaves antiguas operaron sin una sola falla mecánica registrada. Un proyectil enemigo que hizo un impacto directo en una pila de municiones milagrosamente no explotó cuando debería haber causado destrucción masiva. Un recluta de infantería israelí en patrulla, con solo otro soldado, reportó un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados y equipados. Los 2 israelíes, equipados con armas inadecuadas e insuficientes, creyeron que enfrentaban muerte segura en ese momento. Sin embargo, los árabes, luciendo aterrorizados, no dispararon contra ellos y cumplieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó: ¡Manos arriba! Más tarde, el soldado preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes cuando tenían ventaja numérica abrumadora. La respuesta fue escalofriante. Mis brazos se congelaron completamente. Se paralizaron por completo. Todo mi cuerpo estaba paralizado y no sé por qué sucedió. Los árabes no solo cedieron a sus miedos y agitaron banderas blancas de rendición sin luchar. Un comandante de tanques explicó más tarde que se rindió ante un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo en el desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes avanzando cuando en realidad eran muy pocos. Algunos corresponsales militares declararon abiertamente: incluso una persona no religiosa debe admitir que esta guerra se luchó con ayuda directa del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kick, había pedido a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de Canciones Israelí en el Día de la Independencia de 1967. Ella aceptó y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana opresiva. Un mes después, las victorias milagrosas en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén que conmovió corazones. Se convirtió en un éxito masivo instantáneo. Jerusalén de Oro, la ciudad eterna amada tanto por judíos como por cristianos, el lugar de nacimiento de sus respectivas faiths, es un marcador trascendental en la historia mundial, donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob una vez más demostró su conexión profunda con la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran a Jerusalén con anhelo constante.
El latido mismo de su patria, durante 3000 años, fue consagrado cada día, en cada oración, en cada nación, a través del globo, donde los judíos fueron dispersados durante milenios de exilio. Simplemente pregunta: sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber convertido la derrota segura en victoria de manera tan majestuosa e improbable? Mientras Israel viajaba a través del desierto después de salir de Egipto, Dios nunca abandonó su lado ni por un momento. Dios permitió que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo escogido. Cuando los israelitas salieron de Egipto escapando de la esclavitud, Dios comenzó a guiar a la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche brillante. Estos sirvieron para navegar a Israel a través del desierto, de modo que el ángel pudiera mantenerlos protegidos siempre que fuera necesario en su viaje. Las provisiones de Dios incluyeron todo el sustento necesario, tanto alimento como agua, que Israel necesitaría durante su peregrinación de 40 años a través del desierto hostil. Éxodo 16, 12 a 15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná celestial y codornices para carne. En Éxodo 15, 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber cuando estaban desesperados. Otra provisión del Señor fue el tabernáculo mismo, que representaba la purificación de los israelitas por sus pecados a través de ofrendas continuas a Dios. Aunque el tabernáculo es importante para entender al pueblo judío y su relación única con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que puede explicarse brevemente aquí. Dios también dio a los israelitas la ley sagrada, incluyendo los 10 mandamientos grabados en piedra. Dios usó la ley como provisión para mantener a los israelitas en buen estado moral en mente y saludables, fuertes y libres de enfermedades en cuerpo. Finalmente, Dios los protegió de sus enemigos acérrimos, los amalecitas que buscaban destruirlos. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras vagaban en el desierto, y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir en condiciones imposibles. Sonidos aterradores desde el cielo que no tienen explicación natural. No solo eso, pero los humanos también escucharon el sonido extraño resonar en el cielo sin fuente identificable. Las personas se volvieron extremadamente confundidas y asustadas porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando o qué significaba. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus temores y orar por una explicación clara de lo que está sucediendo. Cuando veas el vídeo grabado, escucha con mucho cuidado y atención. Más allá del canto de los pájaros natural, puedes escuchar el mismo zumbido persistente en el fondo del audio. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible, pero súper consistente y constante. Usualmente en las noches después de las 8, las personas en esta área escuchan un ruido de zumbido muy bajo que viene en una especie de patrón de onda que se repite. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde sus hogares en el condado de North St. Louis con claridad. Las autoridades regionales han realizado verificaciones exhaustivas alrededor del área para encontrar la fuente de este sonido misterioso, sin éxito. Cuando las personas escucharon el zumbido por primera vez, definitivamente estaban asustadas y buscaban algún tipo de explicación satisfactoria para el sonido misterioso que perturbaba sus noches. Cuando la fuente de este sonido extraño no pudo ser encontrada a pesar de investigaciones extensas, las personas pensaron en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos ni máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo manifestándose. Los oyentes lo describen como gemidos metálicos resonantes, armonías angelicales y trompetas sonando desde el cielo mismo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas caudalosas, o es el sonido de Dios mismo comunicándose. Durante casi una década completa, estos sonidos han sido escuchados en todo el mundo, en diferentes países y continentes. Muchos creyentes creen firmemente que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin que se aproxima y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra física. Nos recuerda un tiempo cuando Dios hizo que su presencia en la tierra fuera escuchada audiblemente. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá sagrada, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo en Pentecostés. Algunos creyentes creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin,
el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos del Apocalipsis. Hay muchas teorías científicas como el desplazamiento de placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, visitantes extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteoro que se aproxima peligrosamente. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo muertos del cielo, sequías extremas, llamaradas solares y rumores de un impacto inminente de meteoro. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la venida del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen firmemente que este zumbido es el sonido de una trompeta celestial. Pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y más claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo como si estuviera suprimiendo algo importante. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta, piensan diferentemente al respecto. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta tradicional, pero debido a que no puedes escucharlo claramente en su totalidad, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta manifestándose de forma diferente? Tal vez está permitiéndonos escucharlo en una forma distinta e inusual. Si esto es verdaderamente el sonido de una trompeta celestial, entonces es muy probable que esto sea una señal de los últimos días aproximándose. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo, bíblicamente hablando, serían que son naturales o hechas por el hombre, según algunos escépticos. Ya sea que estos sonidos no identificados sean obra de bromistas elaborados, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un complot global siniestro, el hecho permanece que simplemente no sabemos con certeza. Nadie sabe con seguridad qué papel, si alguno, las trompetas del cielo tendrán en los tiempos finales que se aproximan. Sabemos esto con certeza absoluta. Los días antes del rapto estarán caracterizados por maldad creciente y enseñanza falsa generalizada que engañará a muchos. Después del rapto de la iglesia, el engaño y la maldad crecerán aún peor exponencialmente. La única forma de escapar de esta confusión total es nacer de nuevo espiritualmente y vivir en esperanza de la venida inminente de Jesucristo para su iglesia. La séptima trompeta suena finalmente después de una acumulación electrizante que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que irán cara a cara con el anticristo durante 3 años y medio completos. Apocalipsis 11:15 al 19 finalmente señala el séptimo y último juicio de trompeta y la tercera aflicción. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto inmediato o evento de juicio, sino un anuncio culminante sobre el resultado y significado de ese juicio final. Así como el séptimo juicio del sello reveló los 7 juicios de trompeta, el séptimo juicio de trompeta revela los 7 juicios de copas de manera similar. Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a través de la historia, acumulándose hacia los momentos culminantes al final de la tribulación que sacudirá al mundo. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de copas mismos serán revelados en su momento. ¿Por qué el apóstol Juan toma tanto tiempo para moverse desde describir los juicios de trompeta intermedios hasta describir los juicios finales de copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una pausa prolongada entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, necesitamos enfocarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder en ese momento crucial. Hay un sentido muy real en el cual este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando inexorablemente. Por esta razón precisa, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos diferentes. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, usando métodos tanto literales como alegóricos para mayor efecto e impacto.
Antes de considerar esta próxima interrupción en la narrativa, veamos primero el anuncio del séptimo juicio de trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian noticias alentadoras para los fieles. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta. Reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta desde Apocalipsis 9. Describió el sexto juicio de trompeta en Apocalipsis 9:13 con detalle. Y hubo voces fuertes en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello anteriormente. Juan no nos dice de quiénes eran estas voces específicamente, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos que ya nos ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en lugar de voces distintas. Estas voces fuertes clamaron con poder. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo voces fuertes en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos eternamente. Juan probablemente escuchó esta declaración triunfante repetidamente como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro da un estallido ensayado de una sola vez. Esta declaración anuncia el triunfo final, tanto del Padre como del Hijo unidos. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, que significa revelación completa, y el león, que el Padre establece su autoridad completa y final sobre los reinos unidos de este mundo caído. Debemos entender han venido a ser como refiriéndose a lo que está a punto de suceder en ese punto preciso, no necesariamente lo que ya ha sucedido completamente. Con los 7 juicios de copas que están a punto de suceder, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró a la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel para siempre. Eso no sucedió en ese momento, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. Sin embargo, en este momento futuro, cuando la séptima trompeta suene con poder, Él vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero sin excepción. Y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo con todas sus fuerzas. Lo que es aún más alentador y esperanzador es que no solo tomará autoridad completa sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre jamás. Una vez que comience a reinar con justicia, nunca renunciará a su poder ni lo compartirá. Reinará o será rey eternamente sin fin. ¿Qué significan todos estos sonidos extraños que estamos escuchando? Todos los sonidos extraños en el cielo se mencionan generalmente como terremotos del cielo o skyquakes. Son sonidos enigmáticos, típicamente descritos como un estruendo muy fuerte o un ruido similar a una trompeta que no tiene causa aparente y parece provenir del cielo mismo. Su sonido es como un trueno, distante pero muy fuerte, sin nubes en el cielo lo suficientemente grandes como para generar relámpagos naturales. Puede ser tan fuerte que causa vibraciones en edificios y casas, sacudiendo sus cimientos. También se ha reportado que causan ondas de choque que pueden hacer traquetear platos y objetos en estantes. El sonido de un terremoto del cielo se compara con el sonido de fuego de cañón o un estallido sónico de aeronaves. Los científicos creen que los terremotos del cielo tienen una variedad de causas posibles, incluyendo meteoros entrando en la atmósfera, eyecciones de masa coronal del Sol, gas escapando de la Tierra y masas terrestres, colapsando bajo presión. Los terremotos del cielo también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas distantes o terremotos lejanos, explosiones de canteras, o incluso ejercicios militares secretos realizados en instalaciones clasificadas. Sin embargo, no existe ninguna teoría satisfactoria que explique todos los ruidos reportados de manera comprensiva. Los estallidos sónicos de aeronaves pueden causar algunos terremotos del cielo, pero esta explicación no es suficiente para explicar los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico en la historia. Por lo tanto, una explicación, algo sobrenatural, se ha vuelto más interesante y plausible para muchos. Una teoría mostró que Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas divinas.
Después de la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos devotos. Y se nos dice que sus ojos fueron retenidos para que no lo reconocieran inicialmente. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él, su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que había intentado enseñarles durante su ministerio. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado sobre él con precisión. ¿Y sabes qué lo hicieron? Incluso hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el echar suertes por su ropa en el momento de su crucifixión. Luego, Lucas nos dice que abrió su entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras correctamente. Ahora, te pregunto aquí hoy, ¿crees todo lo que los profetas han hablado a lo largo de las edades? Y si lo haces, te das cuenta de lo que Isaías dijo, que el Señor ha declarado el fin desde el principio de todas las cosas. Todo está en las Sagradas Escrituras esperando ser descubierto. Y de todos los grandes eventos de la historia del mundo, hasta donde los profetas han predicho, el más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todo, también recuerda esto con atención. Todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia cómo respondes al resto del mundo que te rodea. Tal vez este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo de manera fundamental. Está cambiando nuestra actitud hacia la vida misma. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido persistente, se filtra al resto de nuestras vidas de manera sutil. Mal genio, falta de paciencia, incluso miedo y desesperanza pueden comenzar a filtrarse en nuestros corazones. Pero nosotros que seguimos a Jesús debemos estar escuchando otros sonidos en medio del ruido mundano. Entonces, si es verdad que los sonidos con los que nos estamos rodeando están impactando nuestras emociones y nuestra actitud hacia la vida, bueno, entonces deberíamos prestar atención a eso conscientemente. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que estamos permitiendo entrar en nuestras mentes y corazones. Tal vez deberíamos prestar menos atención al ruido mundano y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor constantemente, porque el sonido es un regalo de Dios para la humanidad. De hecho, en el Salmo 96, 11 al 12, el salmista escribe con inspiración: «Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está». Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor constantemente. Y nos lo estamos perdiendo por completo. Y eso está cambiando nuestra actitud hacia la creación y el Creador. Entonces, ¿qué pasaría si Jesucristo realmente apareciera físicamente ante nosotros? En cuanto a lo que está causando el extraño sonido de trompeta, no está claro con certeza absoluta. Los expertos están desconcertados por completo, pero como siempre, los llamados científicos han presentado algunas de sus propias explicaciones racionales. Van desde presión atmosférica hasta placas tectónicas rechinando, la corteza terrestre moliéndose bajo tensión inmensa. Sin embargo, los testigos que han escuchado estos sonidos creen que hay más de lo que parece a simple vista o incluso al oído. Entonces, si nuestros científicos están equivocados en sus suposiciones, entonces, ¿qué podría estar causando este fenómeno extraño? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos misteriosos. Van desde extraterrestres hasta el Apocalipsis y las 7 trompetas del cielo descritas en Apocalipsis. Esta última siendo la más alarmante, ya que en la Biblia dice que el sonar de las trompetas señala el fin de la tierra tal como la conocemos, el apocalipsis final. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la tierra eran la forma en que Dios se revelaba a nosotros, entonces ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos en persona? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de hombres, la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida radicalmente. ¿Qué tipo de mensaje está intentando Dios hablarte a ti, a tu familia específicamente? Dios te está dando señales claras que no puedes ignorar.
Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre, para guiarte al gozo de la vida eterna. ¿Está tu vida estructurada de una manera que no solo escucha la voz de Dios, sino que responde rápidamente a su llamado? A veces las personas, incluso los cristianos comprometidos, preguntarán: ¿reconoceré a Jesús cuando regrese a la tierra? ¿O no han entendido el libro de Apocalipsis correctamente, o no lo han leído con atención? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará durante algunos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa finalmente. No nacerá como un niño nuevamente, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que está a la diestra de Dios Padre. Jesús está a la diestra de Dios Todopoderoso. Él, de hecho, está intercediendo por nosotros constantemente. Será visible y reconocible para cada ojo sin excepción. No habrá confusión sobre quién es Jesús, su poder inmenso o por qué vino en ese momento. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta vista gloriosa. Antes de que regrese victorioso, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz habitual. Ahí es cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol sobre una nube brillante, recordándonos que Cristo es la luz verdadera. Los cúmulos acumulados de destrucción no pueden ni podrán obscurecer su luz radiante. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como su telón de fondo glorioso. Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre con gozo y alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchada suspendida sobre el desierto seco. El punto más importante sobre Apocalipsis 1:7 es que Jesús regresa definitivamente, y cada persona sabrá quién es, sin lugar a dudas. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, tal vez demasiado tarde para algunos, de que realmente es el Señor Todopoderoso sobre todo. La Biblia debe ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para salvación eterna. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar la tierra de la oscuridad para siempre. Y esta misma escena es un aliento para los cristianos que un día clamarán con gozo: mira, la morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios para siempre. Los sonidos extraños en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios que no podemos ignorar. Todos lo sabemos en nuestros corazones. Así que necesitamos prepararnos para ese día que se aproxima. Primero me refiero a la declaración de Malaquías, cuando el Señor, hablando a través del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida, y que vendría rápidamente a su templo, y quién podría soportar el día de su venida, porque sería como refinador y lejía de lavandero, purificando con fuego. Ahora, obviamente eso no tuvo referencia a su primera venida cuando nació como un bebé humilde en Belén, rodeado de animales, porque no vino a su templo rápidamente, y no vino limpiando ni purificando en ese momento. Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los impíos clamarán a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero». Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de Él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta ungido. Cuando vino en el tiempo meridiano de la historia, el Señor envió a Juan el Bautista como precursor. Y Jesús dio testimonio de que no había mayor profeta en Israel que Juan el Bautista en ese momento. Estamos viviendo en el día de preparación actualmente. Y el Señor ha enviado su mensajero para preparar el camino antes de su regreso. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existió en la iglesia en los días primitivos del cristianismo. Luego están las palabras del apóstol Pablo que merecen atención. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación especial, podría reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, bajo su dominio. No, ¿es eso algo en qué pensar profundamente cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad? Y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día,
Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo sabe absolutamente nada. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa completo para unir todo lo que está en el reino del cielo con el reino de Dios aquí, en esta tierra física, mirando hacia las escenas finales, cuando todos los reinos de este mundo y el mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo, para siempre. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que necesitan ser realizadas antes del fin. Ahora hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida gloriosa. El sonido de la adoración verdadera resuena en los corazones. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo proclamada. Muy bien, si la fe viene por el oír, entonces ¿cómo suena exactamente? Lo más probable es que ese sea el sonido extraño que estás escuchando en tu espíritu. Es simplemente el sonido de alguien hablando una palabra divina. Es la palabra de Dios siendo hablada directamente a tu corazón receptivo. Nota que es una palabra hablada y no una palabra leída en una página. La palabra griega para palabra en este versículo es rema y puede traducirse libremente como una palabra hablada o un mensaje proclamado personalmente. Es palabra personal de una persona a otra con intención. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría sus palabras y nos las hablaría directamente, y que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que están por venir en el futuro. Pablo dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que nos son dadas gratuitamente por Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad completa, no hablará por su propia cuenta. Hablará solamente lo que oye del Padre, y os hará saber las cosas que han de venir en el futuro. Ahora hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente con generosidad. Dios, el Espíritu Santo, es quien realmente está hablando la palabra de fe, directamente a nosotros en nuestro interior. Viene de Él directamente a nuestros corazones, sin intermediarios. Él hace real a nuestro corazón las escrituras de las que nos hemos alimentado fielmente. Él respira vida en las escrituras que hemos puesto en nuestro corazón con diligencia. Cuando plantamos la semilla de su palabra en nuestro corazón y la protegemos y la cultivamos con cuidado, producirá una cosecha de abundancia espiritual. El oír de la fe es el sonido de la palabra de Dios cobrando vida en nuestro corazón receptivo. La fe cobra vida cuando la palabra leída de la página se convierte en la palabra escuchada en nuestro corazón con poder. Habla las promesas en la palabra de Dios desde tu boca con convicción. Confiésalas hasta que las creas firmemente y créelas hasta que las recibas en manifestación. Las crees cuando cobran vida para ti personalmente. Cobran vida para ti cuando las escuchas en tu corazón con claridad. No podemos reconocerlas ni escucharlas con nuestras cabezas racionales. Nuestro espíritu, el hombre oculto del corazón, es donde las escuchamos verdaderamente. Nuestro espíritu puede escuchar su voz y reconocerla instantáneamente. Conoce la voz del Espíritu Santo íntimamente. Y el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús fielmente. Jesús es el autor y la meta de nuestra fe en todo momento. Este oír de fe es el sello de aprobación soberana de Dios sobre las cosas que estamos esperando con anhelo. Su presencia otorgada sobre nuestra búsqueda y su testimonio colocado sobre nuestra petición sincera es el testimonio del cielo sobre nuestros deseos más profundos, las esperanzas que les dan realidad espiritual, sustancia legal y eventual visibilidad física. La fe es una sanción recibida en el corazón por el soberano del cielo dada en el momento en que su voluntad para una promesa específica ha sido cumplida completamente. Búscalo y escúchalo y recibe su voluntad para ti personalmente. Nuestras acciones revelarán la dirección de nuestros pensamientos más íntimos. No permitas que te viertan en el molde del pensamiento presente, los sistemas de valores y la conducta de este mundo corrupto. En su lugar, sé transformado completamente. Mantente sólido en lo que crees, para que tengas la confianza de enseñar a otros la verdad con claridad. Dios se revela en Cristo, y somos redimidos a Dios en Cristo a través de su sangre preciosa.
Cristo es glorificado en lo alto, y somos bendecidos en Él abundantemente. La fe se centra en el Hijo de Dios y el Espíritu capacita a los hijos de Dios para permanecer en Él en fe, afecto e inteligencia, para que nuestro gozo sea completo mientras se promueve la verdadera edificación en amor según la palabra de Dios. Como con cualquier fenómeno sin respuesta satisfactoria, abundan conspiraciones y teorías sobre cuál es la fuente del sonido extraño del cielo. Algunos dicen que en realidad proviene de la tierra y no del cielo mismo. Algunos dicen que el zumbido es una señal del regreso de Jesús que se aproxima. Otros dicen que está relacionado con guerras climáticas, estelas químicas en el cielo, o es una señal de que la Tierra está en problemas graves. No importa qué sea exactamente, todas estas son señales de tu despertar espiritual. Es el grito de la naturaleza o el recordatorio de Dios para ti. Él está tratando de decirte algo importante y quiere que realmente escuches con atención. Algo inusual acaba de suceder en los Estados Unidos y los cristianos en todas partes están haciendo sonar la alarma espiritual. En Los Ángeles aparecieron luces extrañas en el cielo nocturno sin fuente conocida ni explicación. Las sirenas resonaron sin un solo vehículo de emergencia a la vista en las calles. Y solo días después, Donald Trump, bajo creciente presión política intensa, hizo un movimiento sorprendente que sacudió al país. El caos está aumentando en las calles de América dramáticamente. La división se está profundizando peligrosamente. Y ahora lo que muchos están llamando una señal de Dios ha aparecido justo en el corazón de la tormenta que se desarrolla. Es guerra espiritual hecha visible ante nuestros ojos. ¿Podrían estas señales ser parte de lo que Jesús nos advirtió sobre los últimos días? ¿Qué acaba de suceder en los Estados Unidos que tiene implicaciones proféticas? A través de los Estados Unidos, el caos está estallando de maneras que no hemos visto en décadas enteras. Pero mientras los medios se enfocan en la política, las protestas y el conflicto partidista, hay algo mucho más profundo sucediendo debajo de la superficie visible. Un sacudimiento en el reino espiritual, una señal divina de que el cielo está tratando de captar nuestra atención con urgencia. Algo extraordinario acaba de suceder en los Estados Unidos y está sacudiendo a los creyentes hasta su núcleo más profundo. No fue solo un movimiento político ordinario, no fue solo otra protesta más, fue una colisión de caos terrenal y advertencia divina convergiendo. Y todo comenzó en California, el estado conocido por su rebelión. En medio de la creciente tensión sobre la aplicación de leyes de inmigración, estallaron protestas masivas en Los Ángeles con intensidad sin precedentes. Lo que comenzó como indignación política rápidamente descendió a algo mucho más intenso y oscuro. Las calles fueron inundadas con manifestantes enojados, los fuegos iluminaron el cielo nocturno con resplandor siniestro. La violencia estalló en múltiples ubicaciones. La policía montada y los escuadrones antidisturbios fueron desplegados en masa. El gas lacrimógeno llenó el aire haciéndolo irrespirable. Pero en medio de todo esto, algo extraño fue reportado por múltiples testigos independientes. Múltiples testigos afirmaron que vieron nubes anormales formándose sobre la ciudad en patrones imposibles. Formas que parecían espirales, anillos y destellos extraños de luz sin explicación natural. A pesar de que no se pronosticó tormenta alguna, las personas reportaron escuchar sirenas en la noche, pero sin coches de policía, sin ambulancias, solo los sonidos resonando de manera fantasmal e inquietante. Y, para aquellos con discernimiento espiritual activo, no fue coincidencia en absoluto. Se sintió como una advertencia clara, una señal directa de Dios manifestándose. Lo que está sucediendo ahora en el mundo no es simplemente una serie de eventos desconectados que podamos explicar con ciencia o política. Estamos presenciando la convergencia de señales que han sido profetizadas durante miles de años. Desde el fuego que emerge sin causa hasta los cielos que responden con luz silenciosa, desde los ríos que desaparecen hasta la tierra que tiembla sin violencia, cada pieza de este rompecabezas apunta hacia una sola conclusión inevitable. El tiempo se está acabando y Dios está hablando con claridad absoluta a aquellos dispuestos a escuchar. En las Escrituras se nos dice repetidamente que antes del regreso de Cristo habrá señales en el cielo y en la tierra que nadie podrá ignorar. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que habría guerras y rumores de guerras, que nación se levantaría contra nación,
que habría terremotos en diversos lugares, hambres y pestilencias. Pero también dijo algo que resuena profundamente con lo que estamos viendo hoy. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No dijo que debíamos temer ni entrar en pánico. Dijo que debíamos reconocer el momento en que vivimos y prepararnos en consecuencia. La generación actual está siendo testigo de algo extraordinario. Por primera vez en la historia moderna, las señales no están ocurriendo en lugares aislados ni en visiones privadas accesibles solo para unos pocos privilegiados. Están sucediendo a plena luz del día, capturadas en vídeo desde múltiples ángulos, documentadas por miles de testigos y difundidas instantáneamente a través del mundo entero mediante la tecnología moderna. Las cámaras de seguridad registran fenómenos inexplicables. Los teléfonos móviles capturan luces en el cielo que desafían toda explicación racional. Las redes sociales amplifican estos eventos a velocidades que habrían sido impensables hace apenas una generación. La pregunta ya no es si estas cosas están sucediendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información ahora que la tenemos delante de nosotros? Consideremos el patrón que emerge cuando examinamos estos eventos en su totalidad. Primero, vemos señales en la Tierra. Fuego que emerge sin causa volcánica. Ríos que se retiran sin sequía prolongada. Polvo que oculta ciudades enteras sin tormenta de arena natural. Luego vemos señales en el cielo. Rayos sin truenos, luz sin sonido, nubes que forman símbolos reconocibles. Después vemos señales que conectan cielo y tierra, rayos que golpean estructuras sagradas sin destruirlas, tormentas que confinan en lugar de pasar, temblores que mueven sin romper. Este no es caos aleatorio. Este es orden divino, manifestándose de maneras que desafían nuestra comprensión limitada, pero que resuenan profundamente con las profecías bíblicas que hemos leído durante siglos. Lo que hace estos eventos particularmente significativos es su carácter de contención. Dios no está destruyendo, está advirtiendo, no está condenando, está llamando, no está castigando. Está invitando al arrepentimiento mientras todavía hay tiempo para responder. Esta es la naturaleza del Dios que servimos. Un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, que no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero su paciencia no es infinita. Su misericordia tiene límites establecidos, no por capricho, sino por justicia. Y las señales que estamos viendo son indicadores claros de que nos estamos acercando a esos límites más rápido de lo que muchos están dispuestos a admitir. En el libro de Joel encontramos una descripción profética que encaja perfectamente con lo que estamos presenciando hoy. Joel 2:28 al 32 describe un tiempo cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne, cuando los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, cuando habrá prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y entonces viene la promesa que ofrece esperanza en medio del juicio. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la tensión en la que vivimos actualmente. La tensión entre juicio y misericordia, entre advertencia y oportunidad, entre señales de fin y llamados al comienzo de nueva vida en Cristo. Los escépticos dirán que siempre ha habido personas proclamando el fin del mundo, que cada generación ha creído vivir en los últimos días. Y tienen razón en cierto sentido, pero lo que hace nuestra generación única no es simplemente que creamos estar en el fin, sino que las señales específicas predichas en las Escrituras están convergiendo de maneras sin precedentes en la historia humana. Israel fue reestablecido como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, cumpliendo profecías que muchos pensaron que eran imposibles o meramente simbólicas. Jerusalén fue reunificada bajo control israelí en 1967 durante la Guerra de los 6 días que hemos discutido, abriendo el camino para que se cumplan profecías relacionadas con el templo y los eventos finales. La tecnología ahora existe para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, para que toda la tierra vea eventos simultáneamente, para que la marca de la bestia sea implementada a través de sistemas digitales de identificación y transacción. Estas
no son coincidencias. Son convergencias proféticas que demandan nuestra atención y respuesta. Pero más allá de las señales macro que vemos en las noticias internacionales y en los cielos sobre Jerusalén, también debemos prestar atención a las señales más personales y locales que Dios está colocando delante de cada uno de nosotros individualmente. Porque si bien es verdad que Dios está hablando a las naciones y al mundo en general, también es verdad que está hablando a cada corazón individual con mensajes personalizados y específicos. Las señales globales nos llaman a despertar colectivamente. Las señales personales nos llaman a responder individualmente. Ambas son necesarias. Ambas son parte del plan redentor de Dios para estos últimos días. ¿Cuáles son algunas de estas señales personales que podríamos estar pasando por alto? Son las inquietudes inexplicables que sentimos en nuestro espíritu cuando todo parece estar bien externamente. Son los sueños recurrentes que no podemos sacudir de nuestra mente. Son los encuentros casuales con personas que nos hablan palabras que resuenan profundamente con situaciones que solo nosotros conocemos. Son las circunstancias que se alinean de maneras demasiado específicas para ser mera coincidencia. Son las puertas que se cierran a pesar de nuestros mejores esfuerzos y las puertas que se abren sin que hayamos hecho nada para merecerlas. Son las promesas bíblicas que saltan de la página como si hubieran sido escritas específicamente para nuestro momento presente. Estas también son señales, y debemos aprender a reconocerlas y responder a ellas con la misma seriedad que damos a las señales más dramáticas que vemos en las noticias. La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas maneras diferentes. Hebreos 1:1-2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero el Hijo no solo habló cuando caminó en la tierra hace 2000 años. Continúa hablando hoy a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de su creación, a través de circunstancias y a través de su pueblo. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchos no están escuchando porque sus oídos están llenos del ruido del mundo, sus mentes están distraídas por las preocupaciones de esta vida y sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Jesús habló frecuentemente sobre la importancia de tener oídos para oír. En Mateo 13:9, después de contar la parábola del sembrador, dijo: «El que tiene oídos para oír, oiga». No estaba hablando de la capacidad física de escuchar sonidos, estaba hablando de la capacidad espiritual de discernir la voz de Dios en medio del ruido de la vida. Estaba hablando de la disposición de corazón para recibir verdad incluso cuando esa verdad nos incomoda o nos desafía a cambiar. Estaba hablando de la humildad necesaria para admitir que no lo sabemos todo y que necesitamos revelación divina para navegar estos tiempos complejos y peligrosos. En este momento de la historia necesitamos desesperadamente esta capacidad de oír espiritualmente. Necesitamos poder discernir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestra propia voz interna. Necesitamos sabiduría para distinguir entre señales genuinas de Dios y falsificaciones diseñadas para engañar incluso a los escogidos si fuera posible, como Jesús advirtió en Mateo 24:24. Necesitamos discernimiento para reconocer cuando Dios está hablando a través de circunstancias naturales y cuando está interviniendo sobrenaturalmente de maneras que desafían explicación. Uno de los mayores peligros que enfrentamos en esta generación es el peligro de la familiaridad que produce complacencia espiritual. Hemos escuchado sobre los últimos días durante tanto tiempo que muchos se han vuelto inmunes a la urgencia del mensaje. Hemos leído las profecías tantas veces que se han convertido en palabras en una página, en lugar de advertencias vivas y activas. Hemos cantado canciones sobre el regreso de Cristo tan frecuentemente que se han convertido en melodías familiares en lugar de realidades inminentes que deberían transformar completamente cómo vivimos cada día. Esta familiaridad es peligrosa porque nos roba la urgencia que deberíamos sentir ante las señales que nos rodean por todos lados. Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes que esperaban al novio en Mateo 25:1-13. Todas tenían lámparas, todas estaban esperando, todas se durmieron mientras esperaban. Pero cuando llegó el novio a medianoche, solo 5 estaban preparadas con aceite suficiente en sus lámparas para encontrarse con él.
Las otras 5, a pesar de tener lámparas y haber estado esperando, fueron dejadas fuera porque no habían hecho los preparativos necesarios. La conclusión de Jesús fue clara y directa. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta no es una invitación a establecer fechas ni a hacer cálculos complicados sobre cuándo exactamente regresará Cristo. Es un llamado a vivir en constante estado de preparación espiritual, reconociendo que podría ser hoy, podría ser mañana, pero definitivamente está más cerca ahora que cuando comenzamos a creer. Entonces, ¿qué significa vivir en preparación práctica para el regreso de Cristo mientras observamos estas señales multiplicarse a nuestro alrededor? Primero, y más importante, significa asegurar nuestra propia relación con Dios a través de Jesucristo. No hay preparación que importe más que esta. Todas las provisiones físicas que podamos almacenar, toda la información que podamos reunir, todos los planes que podamos hacer, carecen de valor si no estamos en relación correcta con Dios cuando llega el fin. Romanos 19 al 13 nos da el camino claro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la preparación fundamental, sin la cual todas las demás preparaciones son inútiles. Segundo, significa vivir con integridad y santidad creciente cada día. Primera de Pedro 1:13 al 16 nos exhorta: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Las señales que estamos viendo deberían motivarnos no al miedo, sino a la santidad, no a la especulación obsesiva, sino a la transformación práctica de carácter. Tercero, significa ocuparnos activamente en la obra del reino mientras todavía tenemos tiempo y oportunidad. Jesús no nos llamó a simplemente esperar pasivamente su regreso. Nos llamó a ser fieles en las responsabilidades que nos ha dado hasta que Él venga. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30 ilustra este principio poderosamente. Los siervos que invirtieron y multiplicaron lo que se les había confiado fueron elogiados y recompensados. El siervo que simplemente enterró su talento por miedo fue reprendido severamente. Vivir en preparación significa usar nuestros dones, recursos, tiempo y energía para avanzar el reino de Dios y alcanzar a los perdidos mientras todavía podemos hacerlo. Cuarto, significa compartir el Evangelio con urgencia renovada. Si realmente creemos que el tiempo es corto, si realmente creemos que las señales indican que el regreso de Cristo se acerca, entonces deberíamos estar más motivados que nunca para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no conocen a Jesús. Pablo escribió en 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Las señales proféticas que observamos no son solo información interesante para discutir en estudios bíblicos, son llamados urgentes a la acción evangelística mientras todavía hay oportunidad. Quinto, significa fortalecer nuestra vida de oración y nuestra conexión íntima con el Espíritu Santo. Necesitamos oír su voz más claramente que nunca. Necesitamos su guía más desesperadamente que nunca. Necesitamos su poder más completamente que nunca. Jesús instruyó a sus discípulos en Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración vigilante no es opcional, es esencial para navegar los días por delante. Sexto, significa vivir con perspectiva eterna en lugar de perspectiva terrenal. Colosenses 3, 1 al 4 nos instruye. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Las señales proféticas deberían realinear nuestras prioridades, recordándonos que todo lo que vemos aquí es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Deberíamos invertir en lo que permanecerá, en lugar de lo que perecerá. Séptimo, significa edificar y fortalecer la comunidad de creyentes. Hebreos 10:24 al 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En tiempos de señales intensas y caos creciente, necesitamos más que nunca el apoyo, el ánimo y la rendición de cuentas que viene de estar en comunidad auténtica con otros creyentes comprometidos. El enemigo quiere aislarnos. Dios quiere unirnos. Finalmente, significa mantener esperanza inquebrantable en medio de circunstancias difíciles. Las señales que estamos viendo, por más perturbadoras que puedan ser, no son razón para desesperación, sino para esperanza elevada. Romanos 8:18 al 25 nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza no está puesta en que las circunstancias mejoren temporalmente. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, quien viene a hacer todas las cosas nuevas para siempre. Mientras observamos Jerusalén temblar, mientras vemos ríos desaparecer, mientras presenciamos fuego emergiendo sin causa, mientras contemplamos luz sin sonido en los cielos, recordemos que cada una de estas señales apunta hacia una realidad gloriosa. Nuestro Redentor se acerca, el Rey viene, el novio regresa por su novia, el juez justo está preparando su tribunal. El Cordero que fue inmolado está a punto de ser revelado como el león de la tribu de Judá. Y en ese día glorioso, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta no es si este día vendrá, la pregunta es si estaremos listos cuando llegue. Que estas señales que estamos presenciando nos despierten, nos motiven y nos transformen mientras todavía hay tiempo. Porque el día se acerca, cuando ya no habrá más tiempo para preparación. Solo el encuentro cara a cara con aquel que ha estado señalando su venida a través de todas estas manifestaciones extraordinarias que hemos examinado juntos. ¿Estás listo? Si no lo estás, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde.